Ahora entonces ya terminamos con glúcidos y empezamos a hablar de los lípidos, ¿te parece? Vamos a hablar de los lípidos. Los lípidos, los famosos lípidos, ¿no? Biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. A ver, permíteme. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Ajá. Entonces, ¿qué podemos decir de los lípidos? Al igual que los glúcidos o carbohidratos, los lípidos también son compuestos ternarios. Compuestos ternarios. Compuestos ternarios porque también tienen en su composición todos los lípidos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Aunque el oxígeno en menor cantidad, ¿no? En menor proporción. ¿Sí? Ahora, dependiendo de los lípidos, también pueden haber lípidos que tengan fósforo y azufre. Pero todos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Los lípidos constituyen un grupo de moléculas químicamente heterogéneos en cuanto a estructura y funciones. Cuando te dicen químicamente heterogéneos, lo que te están diciendo es que los lípidos constituyen un grupo de compuestos químicos que van a presentar diferencias en cuanto a su estructura, ¿no? Diferencias en cuanto a su estructura química, a su composición y a sus funciones. Entonces la pregunta sería, pero profesor, si los lípidos están formados por compuestos químicos, muchos de ellos van a tener diferencias en su estructura y función, ¿por qué se agrupan todos dentro de los lípidos? Porque todos los lípidos, teniendo diferencias en cuanto a estructura y función, pero todos los lípidos van a conservar dos características fundamentales, imprescindibles en los lípidos. Profe, ¿cuáles son esas dos características? Insolubles en agua. Todos los lípidos son insolubles en agua. Pero solubles en disolventes o solventes orgánicos. ¿Ok? Estos solventes orgánicos, dicho sea de paso, apolares. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno se mancha de grasa la ropa. Uy, me manché de grasa la ropa, ¿no? ¿Tú le quitas esa mancha de grasa con agua? No, ¿no es cierto? Porque el agua no va a disolver la grasa. Recuerda eso. Entonces, ¿qué utilizas? Ah, profe, puedo utilizar benzina, puedo utilizar thinner, puedo utilizar cloroformo, éter, gasolina, por ejemplo. ¿Ok? O puedo utilizar detergentes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son solventes orgánicos, disolventes orgánicos. ¿Ya? Ojo con eso. No te olvides. Insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos. ¿Por qué? Porque normalmente los lípidos o grasas son compuestos apolares. Apolares, es decir, carecen ¿de qué? Carecen de carga eléctrica, ¿no? Carecen de carga eléctrica. No te olvides, por favor. ¿Ya? Una característica físico-química, un brillo característico, tienen un brillo característico y son untuosos al tacto, ¿no? Untuosos al tacto. Untuosos quiere decir como la mantequilla, ¿no? Resbaladizos, aceitosos. Así son las grasas en general, ¿no? Los lípidos en general. Son menos densos que el agua, eso es verdad, son menos densos que el agua, por eso que el aceite, ya sabemos, no se mezcla con el agua, pero cuando tú colocas aceite en agua, el aceite está encima, ¿no? En la superficie, porque es menos denso que el agua, ¿no? Algo así como que pesa menos que el agua, ¿no? Es menos denso que el agua, ¿sí?
Además, los lípidos tienen una característica importante, son malos conductores del calor. Ajá. Eso de malos conductores del calor es importante biológicamente hablando, ¿no, muchachos? Sí, ¿no? Ya lo habíamos hablado alguna vez en una clase pasada, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? A ver. Cuando te dicen que son, volvemos a retomar, ¿no? Te decía que los lípidos son malos conductores del calor, ¿no? Y ya lo habíamos hablado antes, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué dijimos? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Al ser malos conductores del calor, son aislantes del calor. Aislantes del calor, ¿no? Y eso se utiliza mucho, aislantes del calor. ¿Eso qué significa? Que retienen calor en el cuerpo. Actúan como agentes termorreguladores también, ¿no? Claro. Hay una función térmica, ¿no? Ya está. A ver. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí. A ver, vamos a hablar un poco de ya vamos a hablar de las características de los lípidos. A ver, funciones. Las funciones de los lípidos. A ver. Para ir en orden, ¿no? Componentes de membranas. Ajá. Claro, eso tú ya lo sabes desde el colegio, ¿no? Componentes de membranas. Ajá. ¿A quién mencionamos acá? A ver, ¿a qué tipo de lípidos? Vamos, dime. Muy bien, Angie. Muy bien, fosfolípidos. Claro, los famosos fosfolípidos de membrana, ¿no? Las membranas celulares presentan fosfolípidos en su composición. Esa doble capa de fosfolípidos que presenta la membrana celular. Muy bien, componentes de membrana, ¿no? Fuente de reserva energética. Ajá, esto es importante, ¿no? Escucha, ahora sí podemos decir lo siguiente. Los lípidos representan la principal reserva energética. Principal. ¿Por qué, profe? Ya sabes por qué. Los lípidos rinden más energía que cualquier otro compuesto orgánico. ¿Cuánto de energía rinden, profe, los lípidos? 9 kilocalorías por cada gramo. 9 kilocalorías por cada gramo. ¿Cierto? Eso es importante, muchachos. 9 kilocalorías por cada gramo. Ajá. Ya, rinde más que un carbohidrato, rinde más que una proteína. Ojo con esa pregunta en tu examen, entonces. Mira, te pueden preguntar así, fíjate, te dice, la biomolécula orgánica de mayor rendimiento energético para la célula es... La biomolécula orgánica de mayor rendimiento energético para la célula es... ¿Tú qué vas a responder? Los lípidos, ¿cierto? ¿Sí? Vas a responder los lípidos o grasas. ¿Está bien? ¿Sí se escucha, no? ¿Me escucharon eso? Ok, muchachos. Por favor, siempre respondiendo algo, ¿ya? Porque si no yo, como te dije, me parezco un medium preguntando, ¿están ahí? Si están ahí, por favor, manifiéstense. Ah, ya está, listo, muy bien. 9 kilocalorías por cada gramo, ya está. Principal reserva energética, no te olvides. Eso significa que las grasas, ¿no? Las grasas van a ser utilizadas tiempo después, en épocas, por ejemplo, de ayuno prolongado, ¿no? Cuando hay ayuno prolongado, cuando no has consumido alimentos por varias horas, entonces ya tus células comienzan a utilizar la grasa que hay en el cuerpo. Pregunto, ¿y cómo se llama esa grasa? A ver, ¿cuál es el nombre químico de la grasa que constituye reserva energética? Esa grasa que se acumula en el tejido adiposo que tenemos, ¿cómo se llama?
químicamente? ¿Cuál es el nombre químico de esa molécula? Vamos. Muy bien, Angie. Triglicéridos. Los triglicéridos. Muy bien, muchachos. Triglicéridos. Los triglicéridos. Muy bien. Perfecto. Ojo, no te olvides. Los triglicéridos. ¿Ya? Entonces, la grasa que tenemos nosotros en el tejido adiposo, esa grasa que se acumula en diferentes partes del cuerpo, ¿ya? Son triglicéridos. Los triglicéridos. Y los triglicéridos son las moléculas que la célula oxida para obtener 9 kilocalorías de energía. ¿Ya está? Perfecto, quedó claro eso. A ver, reguladores biológicos. Estos reguladores biológicos lo podemos asociar con esto también, mira. Reguladores con hormonas, ¿no? Es decir, actúan, muchos lípidos actúan como hormonas. Tienen entonces lo que se llama una función endocrina. ¿Ah? Por ejemplo, tú has escuchado hablar de los esteroides, ¿no? Esteroides, ¿no? Son un grupo de lípidos especiales. Y dentro de estos esteroides tenemos, por ejemplo, las hormonas sexuales. La testosterona, el estrógeno, son hormonas sexuales y pertenecen al grupo de lípidos esteroides, ¿no? Entonces tienen ahí la función hormonal o reguladora. ¿Okay? Los lípidos también pueden ser pigmentos, sí. El retinol, el caroteno es un pigmento vegetal, ¿no? Perteneciente a los lípidos especiales. El caroteno le da el color anaranjado, por ejemplo, a los vegetales, ¿no? La zanahoria, por ejemplo, tiene bastante caroteno, ¿ya? Actúan como detergentes, los ácidos biliares. Ajá, aquí ácidos biliares. Función emulsificante. Emulsionan la grasa. Emulsionan o emulsifican la grasa. Es función emulsificante, ¿no? Profe, ¿qué es emulsificar? Disolver la grasa. Nosotros tenemos unos lípidos especiales que son los ácidos biliares. Y el nombre de biliares viene de bilis, son componentes de la bilis. Estos ácidos biliares lo que hacen es disolver la grasa que consumimos en los alimentos, por ejemplo. ¿Ok? Y estos ácidos biliares luego en la industria se utilizan como detergentes también, ¿no? ¿Por qué? Entonces, por eso sabemos que los detergentes pueden disolver la grasa, ¿no? ¿Ya está? Muy bien. Esta función, a ver. Aislantes del calor. ¿Ya? Aislantes del calor. Ya hemos dicho agente térmico, ¿no? Los lípidos, las grasas son malos conductores del calor, por lo tanto aíslan y retienen calor en el cuerpo. Función térmica, ¿no? Función térmica. Es un agente termorregulador también la grasa. Podemos agregar una más acá. A ver, que no está aquí, fíjate. Vamos a ponerlo, ¿ya? Función amortiguadora. Amortiguadora. Función amortiguadora. Cuando te hablan de amortiguadora, entre paréntesis, protección. Protección. Claro. ¿Por qué? Los órganos, muchachos, todos los órganos de nuestro cuerpo presentan grasa alrededor. Y uno puede preguntar, ¿pero por qué, profesor, es importante esto? Porque la grasa actúa como una especie de colchón, amortiguando el golpe también. ¿Sí? Por ejemplo, los riñones, muchachos, los riñones son dos órganos que por su ubicación se encuentran en la parte baja de la espalda, ¿no? En la región retroperitoneal, la parte posterior del abdomen, ¿sí? Entonces, por su ubicación, los riñones son muy propensos ¿a qué? A golpes, ¿no?
por movimientos que nosotros hacemos a diario, ¿sí? Los riñones son muy propensos a golpes, por ejemplo. Entonces, los riñones están protegidos. Hay una cápsula adiposa del riñón, ¿ok? Una capa llena de grasa que envuelve a los riñones. Profesor, ¿y por qué los riñones están envueltos en grasa? Porque ya sabes, la grasa, ¿qué va a hacer? Amortiguar el golpe, ¿no? Función de protección por eso. ¿Se entiende? Ya, entonces, esas funciones que nosotros hemos mencionado, importantes, ¿no? Protección, aislantes del calor, ¿no? Función endocrina, función emulsificante, ¿no es cierto? Fuente de energía y componentes de membrana. Son las funciones que nosotros debemos recordar. ¿Ok? Ya está. A ver, sigamos. Pregunto, hace un rato hablamos de carbohidratos, de glúcidos o azúcares. ¿Cuál es el monómero de los carbohidratos? ¿Cuál es el monómero de los azúcares? ¿Cuál es esa unidad estructural de los glúcidos? A ver, ¿cuál es? Muy bien, Angie, el monosacárido. Perfecto, el monosacárido, pues, muchachos. Hace un rato lo dijimos en glúcidos. Ya está. Así como los carbohidratos o glúcidos tienen su monómero, que es el monosacárido, bueno, los lípidos, las grasas, también tienen su monómero. Si a ti te preguntan, ¿cuál es el monómero, la unidad estructural o básica de los lípidos o grasas? ¿Tú qué vas a responder? Ah, profe, el ácido graso. El ácido graso. Los ácidos grasos, entonces, constituyen los componentes básicos, monómeros de la grasa tanto animal como de los aceites vegetales. ¿Te das cuenta? Acá tenemos en la imagen la estructura de un ácido graso, ¿no? En general, estos ácidos grasos son de dos tipos. Hay ácidos grasos saturados y hay ácidos grasos insaturados. ¿De acuerdo? Ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, los ácidos grasos saturados presentan enlaces simples y los ácidos grasos insaturados presentan enlaces simples, pero también presentan enlaces dobles, como por ejemplo aquí. Ambos tienen algo en común. Tanto los ácidos grasos saturados como insaturados tienen algo en común. ¿Cuál es ese algo en común? El radical o grupo funcional COOH. El COOH, típico de los ácidos grasos. ¿Cómo se llama ese radical? Ah, profe, es el radical carboxilo. Es el radical o grupo carboxilo. Por eso a los ácidos grasos también se les conoce como ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos. ¿Por qué? Por la presencia de el radical o grupo funcional carboxilo, el COOH. Todos los ácidos grasos presentan estos grupos carboxilos. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos los ácidos grasos saturados e insaturados. Los saturados normalmente se presentan, fíjate, fuente de ácidos grasos saturados. La mantequilla, el tocino, la carne, los productos lácteos, la leche, ¿no? ¿Sí? En los vegetales, aceites de coco, alimentos procesados, ¿no? Por ejemplo, el aceite de pescado, por ejemplo, también, ¿ya? Ácidos grasos saturados. Muy bien. Y los insaturados, tenemos, por ejemplo, productos en las vísceras o carnes, por ejemplo, también en los aceites parcialmente hidrogenados,
las margarinas, ¿no? Las margarinas, por ejemplo, son los insaturados. ¿De acuerdo? A ver, para mencionar solamente uno conocido. ¿Tú has escuchado hablar de esto, no? El EPA y el DHA, sobre todo este último, el DHA o no. ¿Sí? ¿Dónde has escuchado hablar, a ver, del DHA? ¿Has escuchado hablar del omega 3, no? Fíjate, omega 3. Este es el omega 6 y ese es el omega 9. El omega 3, el ácido linolénico en vegetales, ¿no? Claro, muy bien, Jeremy. Perfecto, Jeremy. Eso es lo que quería que responda. Si lo escuchaste en las propagandas, ¿no? En los comerciales de leches, ¿no? De esos complementos, ¿no? Lácteos. Pediasure, claro, para el desarrollo infantil, dice, ¿no? Enfagrow, ¿no? Enriquecidos con omega 3, con EPA y DHA, te dice, ¿no? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Y ahí está, fíjate, ¿qué significa DHA? Ácido docosahexaenoico. Ese es el nombre, el DHA, siglas del ácido docosahexaenoico. ¿Ah? Y el EPA también, ahí está el nombre completo. Pero lo importante es lo siguiente, muchachos. ¿Por qué es importante el DHA? ¿Por qué se menciona tanto en estos productos? Porque el DHA es un nutriente esencial, imprescindible, fundamental para el crecimiento y desarrollo de las neuronas. Cuando se está formando el cerebro, el sistema nervioso de un feto durante la etapa fetal, es muy importante el consumo por parte de la madre, por parte de la mamá que está gestando, es muy importante el consumo de estos ácidos grasos en los alimentos. Porque el EPA, el DHA, el omega 3, ¿sí? Son imprescindibles, fundamentales para el desarrollo y crecimiento del sistema nervioso, sobre todo de las neuronas en el cerebro. Por eso te hablan mucho, te hablan tanto del DHA, enriquecido con el DHA, te dicen, y omega 3. ¿Por qué? Porque se necesita para el desarrollo de neuronas del cerebro en los niños. ¿No? El cerebro se desarrolla, te dicen, durante los 5 primeros años de vida. ¿Ok? Fundamental entre los 3 y 5 primeros años de vida. Eso es verdad. Hay que consumir mucho DHA y EPA. ¿En qué alimentos? Pescado, mariscos, aceites de pescado. Consumo, por eso el pescado es fundamental, muchachos. ¿No? El omega 3, ya sabes, ¿ah? Pero no solamente el omega 3, mira, el omega 6, fundamental también, ¿ah? Como nutriente, maíz, mira, la soya, ¿no? La leche de soya, fíjate, el aceite de girasol. ¿Qué es el cacahuate? El maní, ¿no es cierto? El maní, mira. Y el omega 9, aceitunas, aceite de oliva, ajá, aguacate. ¿Qué es el aguacate? La palta, los frutos secos, muy importante, por eso el consumo de frutos secos, muchachos. Ajá, claro. ¿Ya? Mira, ahora ya sabes por qué es importante el consumo de los ácidos grasos, sobre todo el DHA y el omega 3, ¿no? Ya está. Perfecto, muchachos, perfecto. Sigamos. Ahora, clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en 3 grandes grupos: simples, complejos y derivados o especiales. A los complejos también se le llaman compuestos, lípidos compuestos o complejos. Algo importante, normalmente, vamos a hablar de los lípidos simples. Normalmente, muchachos, las grasas, ¿no? Te dije,
tienen como monómeros a los ácidos grasos. Pero para que existan grasas en sí, estos ácidos grasos necesitan unirse a un alcohol. ¿Cuál es el alcohol? Normalmente es el glicerol o glicerina, ¿no? Ya, entonces, los ácidos grasos normalmente se unen a un alcohol y se forma la grasa. El enlace químico, así como en carbohidratos dijimos que el enlace característico de los azúcares o carbohidratos se llama enlace glucosídico, aquí en los lípidos, en las grasas, el enlace químico característico de las grasas, el enlace químico que une los ácidos grasos al alcohol, es el enlace de tipo éster. El enlace de tipo éster, no te olvides, subráyalo en los lípidos, enlace tipo éster. ¿Ya está? Entonces, ¿qué es un lípido simple? Ahí dice, por eso le dan emulsión de Scott a los niños para su desarrollo. Claro, Sayumi, claro, exacto, Sayumi, perfecto, muy bien, Sayumi, listo. Así es, Valerie, muy bien. Tú tomabas eso, perfecto, claro. Y ahora ves tú el resultado, ¿no, Valerie? ¿Cierto o no? Una capacidad intelectual formidable, ¿no? Envidiable, ¿no es cierto, Valerie? Claro, como tiene que ser, muy bien. San Valerie, muy bien, perfecto, eso es, perfecto, así es. Ya está. A ver, lípidos simples, formado por la unión. ¿Por qué se llaman lípidos simples entonces? Formados por la unión de ácidos grasos más un alcohol. Ácidos grasos más un alcohol. Ya está. ¿Cómo se llama el enlace? El enlace se llama éster. Perfecto. Ahora bien, ejemplos de lípidos simples. Tenemos los triglicéridos. Los triglicéridos. Claro, los triglicéridos. ¿Por qué? Los triglicéridos están formados de... ¿El nombre te dice algo o no? Claro. Tres, claro, los triglicéridos están formados por la unión química de 3 ácidos grasos, mira. 3 ácidos grasos. Ahí están los 3 ácidos grasos. Unidos por enlace de tipo éster, ¿a qué? A un alcohol. ¿Cuál es el alcohol de los triglicéridos? El glicerol, profe. Y ahí el nombre de glicérido, pues, el glicerol o glicerina. Aquí está, mira. ¿Ves? Entonces, los triglicéridos son un ejemplo típico de lípidos simples, formados por la unión de 3 ácidos grasos más glicerol. Dicho sea de paso, los triglicéridos representan, acuérdate de algo, los triglicéridos representan las grasas neutras más abundantes en la naturaleza. Grasas neutras más abundantes en la naturaleza. Por favor, cópialo, puede ser pregunta de examen, ¿ah? ¿Ya? Grasas neutras más abundantes en la naturaleza. ¿Por qué? Porque tú puedes encontrar triglicéridos en la grasa animal, lo que conocemos como el sebo, ¿no? El sebo o grasa animal. Pero también puedes encontrar triglicéridos en los aceites vegetales. En los aceites vegetales, el aceite, ¿no? El aceite de girasol, por ejemplo. ¿Sí? En los aceites vegetales. ¿De acuerdo? Los triglicéridos, ¿ya? Lípidos simples. Otro ejemplo de lípidos simples. Vamos a poner ahí las ceras. Ceras. Las ceras también son un ejemplo de lípidos simples. Ceras de origen animal y ceras de origen vegetal. A ver, una cera de origen animal muy común. Ah, profe, la cera de abejas. La cera de abejas, ¿no? Claro. Sí, la cera de abejas. Y una cera de origen vegetal. Una cera de origen vegetal. Por favor, muchachos, no te olvides.
Cutina, subraya. Cutina. Una cera de origen vegetal muy importante. La cutina. ¿Ya? La cutina, no te olvides. A ver, profe, la cutina. ¿Por qué es tan importante hablar de la cutina? A ver, la cutina es una cera vegetal que se encuentra en la superficie de hojas, flores y frutos. Se encuentra cubriendo la superficie de hojas, flores y frutos. ¿Y por qué es tan importante? Es importante por lo siguiente, fíjate. Como la cutina es una cera, es una cera vegetal, y las ceras son lípidos, entonces la cutina es insoluble en agua. Por lo tanto, actúa como una capa impermeable. Impermeabiliza a las hojas, flores y frutos. Profe, ¿qué significa impermeabilizar? Evita el ingreso excesivo de agua. Cuando llueve, tú sales a la calle, pero sales con tu casaca impermeable, ¿no? Claro, es decir, con una casaca cuya tela hace que el agua resbale. El agua no ingresa a la tela, el agua resbala, es un impermeable, ¿no? Como los de ahora que están utilizando para cuando salen a la calle y evitar el contagio, utilizan esos trajes mamelucos impermeables, ¿no? Evitan el ingreso de fluidos, muy bien. Entonces, la cutina cumple la misma función en las hojas, flores y frutos, evitando de esa manera que estas estructuras se puedan marchitar, se puedan malograr por exceso de agua cuando llueve. ¿Ves? Esa es la función de la cutina. Claro, la cutina es de origen vegetal. Es de origen vegetal, Angie. No, en las aves hay otro. Es otro tipo de cera, que es de origen animal. Ajá, exacto. La cubren las plumas en las aves. Así es, Angie. Así es. La cutina se encuentra en vegetales, nada más. ¿Ok? Ya está. Muy bien, muchachos. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Se entendió la parte de cutina, no? ¿Hasta acá? Ok, listo. En cuanto a los lípidos, recuerda que los lípidos constituyen un grupo de compuestos muy heterogéneo, te mencioné ese día, ¿no? Porque existen compuestos con gran cantidad de diferencias, muchos de ellos en cuanto a estructura. Sin embargo, todos ellos se encuentran clasificados dentro del grupo de lípidos. ¿Por qué razón? Por dos características que conservan todos los lípidos en general, ¿no? Dos características en común. ¿Cuáles son esas dos características en común? Primero, todos los lípidos son insolubles en agua, ¿no? Los lípidos son insolubles en agua. Y segundo, son solubles en solventes orgánicos, como el éter, la benzina, el formol, el cloroformo, el thinner, por ejemplo. Los detergentes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso tienes que tenerlo bien claro. Hablamos también de la gran importancia que tienen los lípidos como reserva energética. Recuerda que los lípidos son las moléculas orgánicas de mayor rendimiento de energía para la célula. ¿Cuánto de energía rinde, muchachos? A ver, recordemos, por favor. A ver, ¿cuánto de energía rinde un gramo de triglicéridos? ¿Te acuerdas? 9, ¿no, George? Muy bien, 9 kilocalorías por cada gramo de triglicéridos, ¿no? Triglicéridos. Recuerda que los triglicéridos, ¿no? Son la grasa, ¿no? La grasa que nosotros acumulamos en el tejido adiposo. Ese es el nombre químico, ¿no? El triglicérido es el nombre químico. Entonces, cuanto mayor cantidad de grasa acumulemos en el tejido adiposo, tendremos mayor reserva también de energía. ¿Cierto? Ojo, reserva. ¿Por qué? Porque los lípidos son utilizados después de haber utilizado carbohidratos e inclusive proteínas.
¿ya? El metabolismo de los lípidos, la oxidación, la degradación de los lípidos, le cuesta un poquito más de tiempo, ¿no? Y de esfuerzo a la célula. Por esa razón, la célula que prefiere, yo prefiero, Leonardo, buenos días, ¿cómo estás? La célula que prefiere, prefiere carbohidratos. Por eso que, recuerda, hablamos de los carbohidratos y dijimos que los carbohidratos son la fuente primaria de energía, ¿no? Porque son las primeras moléculas orgánicas que la célula oxida para obtener ATP, para obtener energía de forma inmediata. En cambio, las grasas son reserva, ¿no? Es la principal reserva de energía. Rinde 9 kilocalorías, rinde más que cualquier otro tipo de molécula orgánica. Muy bien, hablamos también de la unidad estructural, el monómero de los lípidos, hablamos de los ácidos grasos, ¿no? Sí, los ácidos grasos que tienen en común algo en su estructura, el grupo o radical carboxilo, ¿no? El COOH. El grupo radical carboxilo es común para todos los ácidos grasos, que existen dos tipos de ácidos grasos, los saturados y los insaturados, ¿sí? Y mencionamos algunos inclusive, ¿no? ¿Te acuerdas? Mencionamos el por qué es importante, por ejemplo, el consumo de omega 3, omega 6, el DHA, ¿no? El EPA, que son nutrientes esenciales, imprescindibles para el crecimiento y desarrollo del tejido nervioso, para el crecimiento y formación de las neuronas, ¿no? Por eso es de vital importancia el consumo de este tipo de ácidos grasos esenciales en los alimentos, en el pescado, en los mariscos, ¿no? Las algas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque intervienen grandemente en el desarrollo y crecimiento del cerebro, sobre todo durante los 5 primeros años de vida. Es importante, ¿no? Eso habíamos mencionado. Y empezamos a hablar luego de la clasificación de los lípidos. Dijimos que los lípidos se clasifican en 3 grandes grupos. Lípidos simples, ¿no? Lípidos complejos o compuestos y lípidos derivados especiales. ¿De acuerdo? Entonces, ya el día martes comentamos acerca de los lípidos simples. ¿Por qué se llaman lípidos simples? Porque solamente tienen en su composición ácidos grasos más un alcohol. Y recordemos, también mencionamos que el enlace químico característico, típico de los lípidos, aquel enlace que une los ácidos grasos al alcohol, es enlace éster, ¿no? Este nombre, por favor, recuérdalo para tu examen. El enlace éster es el enlace típico o característico de los lípidos, sobre todo de las grasas. ¿Ya está? Muy bien. Y te mencioné algunos ejemplos de lípidos simples, y ahí tienes en la imagen uno de los más representativos lípidos simples que tenemos, ¿no? Los triglicéridos o el triglicérido, ¿sí? El nombre triglicérido ya te dice mucho acerca de su composición. Tres ácidos grasos unidos a un alcohol. ¿Cuál es ese alcohol? El glicerol. O glicerina, y ahí el nombre glicérido. ¿Ya? No te olvides, los triglicéridos. Recuerda, yo te mencioné algo importante, te dije que lo apuntaras o lo subrayaras. Los triglicéridos constituyen las grasas neutras más abundantes en la naturaleza, ¿no? Los triglicéridos se presentan tanto en la grasa animal o sebo, como llamamos comúnmente a la grasa animal, o en el aceite o aceites vegetales, por ejemplo. ¿Sí? También mencioné otro tipo de lípidos. A ver, puede ser triglicéridos, existen también diglicéridos.
A ver, si te dicen diglicérido, te están diciendo que tiene ¿cuántos ácidos grasos? Un diglicérido, ¿cuántos ácidos grasos tiene? A ver, muchachos, ¿cuántos ácidos grasos tiene un diglicérido? 2, obvio, ¿no? 2, perfecto, claro. 2 ácidos grasos más glicerol. Si te dicen un monoglicérido, 1, ¿no? Claro, listo. Entonces en los lípidos simples podemos encontrar monoglicéridos, diglicéridos, triglicéridos. Los más abundantes y conocidos son los triglicéridos. También mencionamos otro tipo de lípidos simples, ¿no? Recuerda, hablamos de las ceras. Y te mencioné que las ceras, también formados por ácidos grasos, más un alcohol hidroxilado, ¿no? Un alcohol diferente al glicerol. El glicerol no está presente en las ceras, ¿no? Es un alcohol hidroxilado. Pero bueno, el punto es el siguiente, que hay 2 tipos de ceras, ¿no? Las ceras de origen animal, y te mencioné la cera de abejas, por ejemplo, ¿sí? La más común de las ceras animales, y te mencioné una cera vegetal. A ver, dime tú, ¿cuál es esa cera vegetal que mencionamos? Muy bien, Andreita, muy bien, Andrea. La cutina. Exacto, la cutina, ¿no? La cutina es una cera vegetal. ¿Qué hace la cutina? A ver, si recuerdas la función, Andrea, o cualquier otro compañero que pueda decirnos cuál es la función de la cutina. Te hablé de una palabra, ¿no? Muy bien, Sofía nos dice, profe, recubre las hojas, claro, ¿no? Impermeabiliza, ¿cierto, Janet? Impermeabiliza hojas, flores, frutos, ¿no? Claro, ¿para qué? Para evitar que el exceso de agua pueda marchitar, malograr, ¿no? Este tipo de hojas, flores, frutos, ¿cierto? Entonces, esa es la función de la cutina. Es una cera vegetal que impermeabiliza hojas, flores, frutos. ¿Ok? Ya está. Me parece que hasta aquí habíamos, ¿no?, llegado el día martes, ¿no? Ahora vamos a continuar. Después de los lípidos simples, tenemos los lípidos complejos o lípidos compuestos. ¿Por qué se caracteriza un lípido complejo compuesto? Porque en su composición vamos a tener al lípido simple, que puede ser un triglicérido, puede ser un diglicérido, pero ya a este lípido simple, ahora se agrega otro compuesto diferente al lípido. Puede ser, inclusive puede ser un carbohidrato, puede ser una proteína, ¿no? Puede ser algún tipo de elemento químico, algún mineral. Ese es un lípido complejo, ¿ya? Resulta entonces de la unión química de un lípido simple con otro compuesto diferente al lípido, ¿no? Y entonces podemos dar un ejemplo típico, clásico, característico en los lípidos complejos. ¿Cuál es ese ejemplo? Profe, los famosos fosfolípidos. Fosfolípido. Profesor, fosfolípido. Ya el nombre me dice de qué está formado. Profe, debe estar formado de un lípido, obviamente, lípido simple, más, ¿cuál es el otro compuesto? Profe, el otro compuesto es el fósforo, el fosfato, ¿no? Y aquí tú lo ves, mira, en la imagen estamos representando a una molécula, ¿no? Ahí estamos representando, fíjate, a una molécula de fosfolípido. Ese es un fosfolípido, ¿ya? Ahí está. ¿Y de qué está formado este fosfolípido? Bueno, si tú te das cuenta, si eres muy curioso, te estás dando cuenta de lo siguiente. Un fosfolípido, ¿qué tiene? Mira, ¿qué es esto de acá? Profe.
Claro, tiene dos ácidos grasos unidos ¿a qué? Al glicerol. Por lo tanto, esta parte del fosfolípido debe ser un diglicérido, ¿cierto? Un fosfolípido entonces está formado por dos ácidos grasos, acá hay 1, 2, ¿no es cierto? Dos ácidos grasos más el glicerol. Ya, esa es la parte del lípido. Ese es el lípido simple, el diglicérido, ¿no? El diglicérido, ahí está, el diglicérido. Muy bien. ¿Y cuál es y ese diglicérido está unido a qué? Al fosfato, ¿no? Más fosfato, ahí está el fosfato, ¿sí? Fosfato. ¿Listo? Entonces, un fosfolípido químicamente está formado ¿de qué? De un diglicérido, profe, más el grupo fosfato. ¿Todo bien? Ahora te estás dando cuenta de algo. Normalmente, el fosfato, ¿ok? Y parte del alcohol es soluble en agua. ¿Por qué, profe? Porque tienen carga eléctrica. El fosfato tiene carga eléctrica, ¿no? Ya, profe, y si tiene carga eléctrica, es una parte o un extremo polar, ¿no? De la molécula, porque tiene carga eléctrica. Por lo tanto, si es polar, esta parte, lo que llamamos algo así como la cabeza del fosfolípido, es la parte soluble. ¿Te das cuenta o no? Soluble en agua. Ajá. Pero la otra parte, mira la otra parte. Mira las dos cadenas de ácidos grasos. Muy bien. Esas son, esa cola, o ¿no? Esos dos ácidos grasos forman la cola del fosfolípido. Ese extremo del fosfolípido es apolar. Y si es apolar, es entonces ¿qué? Insoluble. Insoluble en agua. Ajá. Ojo con eso es importante. Fíjate, estamos viendo lo siguiente entonces. Los fosfolípidos tienen un extremo polar, un extremo hidrofílico, un extremo soluble en agua. Pero tienen su otro extremo, el extremo opuesto del fosfolípido es insoluble en agua, es apolar, es hidrofóbico. A este tipo de compuestos que tienen una parte polar, soluble en agua, y otra parte apolar, insoluble en agua, se les denomina moléculas, ¿qué, muchachos? Subráyalo, por favor. Moléculas anfipáticas. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, te preguntan en tu examen, ¿por qué los fosfolípidos son moléculas anfipáticas? ¿Qué vas a responder tú? A ver. ¿Por qué los fosfolípidos son moléculas anfipáticas? Muchachos, a ver. ¿Quién responde? Vamos, participemos. A ver, ¿quién se anima? ¿Por qué los fosfolípidos son moléculas anfipáticas? ¿Nadie? Ajá, porque tienen un extremo polar y otro apolar, ¿no? Tienen un lado polar y otro apolar. Es decir, tienen un extremo soluble en agua, por eso es hidrofílico, ¿no? Tiene afinidad con el agua, soluble en agua, mientras que el otro extremo es apolar, es decir, insoluble en agua.
Por eso te dicen extremo hidrofóbico. Hidro, agua, fóbico viene de fobia, rechazo, temor, miedo, ¿no? Entonces, rechazo al agua en este caso. Por eso es la parte apolar es la parte hidrofóbica, insoluble en agua. Mientras que la parte polar es la parte soluble en agua, la parte hidrofílica. Esa es una molécula anfipática. Esto es importante, esta característica de los fosfolípidos es muy importante. ¿Sobre todo para qué? Para la membrana celular. Recuerda que la membrana celular está formada por dos capas de fosfolípidos, ¿no? ¿Cierto? Sí, una doble capa, una bicapa de fosfolípidos. Hay dos capas de fosfolípidos que forman la membrana celular. Y la membrana, al tener entonces fosfolípidos, la membrana también va a ser anfipática. Claro, ¿por qué? Porque puede estar en contacto directo con el agua tranquilamente por sus extremos, ¿no? Por su superficie, ¿no? No por la superficie externa de la membrana, va a ser soluble. Pero la parte interna de la membrana, la parte donde están las colitas o los ácidos grasos del fosfolípido, esa parte va a ser insoluble en agua. ¿Te das cuenta? Por eso, cuando hablemos de célula, hablaremos de la membrana y vamos a decir que la membrana es una membrana semipermeable. ¿Te das cuenta? Semipermeable. ¿Sí? Muy bien, muchachos. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Se entendió esto de la molécula anfipática? A ver, ¿qué me dices? ¿Todo bien? Ok, listo, Maricielo, Angie, Andrea, gracias. Ok, Rodrigo. Muy bien, Adrián, gracias por las respuestas. Ya. Muy bien, muchachos. Listo, listo. Isaí, Jesús. Perfecto, perfecto. Ya está. Aparte de los fosfolípidos, ¿existen otro tipo de lípidos complejos? Sí. Los glucolípidos, por ejemplo. Cuando te dicen glucolípidos, profe, fácil. Un glucolípido será aquel lípido complejo formado por un lípido simple más un glúcido, un azúcar. Claro. Hay glucolípidos importantes, por ejemplo, en la estructura de los tejidos nerviosos, en la estructura de las membranas nerviosas, ¿no? Tenemos glucolípidos conocidos, por ejemplo. Otro tipo podrían ser las lipoproteínas, ¿no? Las lipoproteínas, profe, formado por un lípido más una proteína, claro. Se encuentran mucho en la superficie de las membranas celulares, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esos son los lípidos complejos. Y finalmente, tenemos los famosos lípidos derivados o insaponificables, porque, lípidos derivados o especiales. Así recuérdalos mejor, especiales. ¿Ya? A ver, ¿por qué el término de lípidos derivados o especiales? Una característica de todos los lípidos, recuerda, ¿no? Es la presencia de los ácidos grasos. Sin embargo, este tipo de lípidos derivados o especiales no tienen ácidos grasos. No presentan ácidos grasos en su composición. ¿Ok? Sin embargo, siguen siendo lípidos, ¿por qué? Profe, insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos. ¿Ya? Ojo con eso. Muy bien. En este grupo de lípidos derivados o especiales, tenemos a un grupo de compuestos muy conocidos. Se denominan esteroides.
Muy bien, Leonardo, los famosos esteroides. Esteroides, así es. ¿Ya? Estos esteroides están formados por una diversidad de compuestos que tienen diversas funciones, que tienen diversas utilidades o usos por parte de nosotros, ¿ya? Pero algo que caracteriza a todos los esteroides es su estructura química. Todos, recuérdalo bien y subráyalo, todos los esteroides presentan como estructura química el llamado, subráyalo, ciclopentano peridrofenantreno. Ahí está, mira. Lo voy a poner con otro color, a ver, para que se note mejor. Ciclopentano peridrofenantreno, ahí con rojo también. Ajá, fíjate. El ciclopentano peridrofenantreno es la estructura química, ¿no? La forma de la molécula en el espacio. Esto, por ejemplo, ¿no? A eso se llama, ¿no? El ciclopentano peridrofenantreno, ¿no? Fíjate, el ciclo porque se forman figuras cerradas, geométricas, ¿no? Se representa así, ¿no? Pentanos incolados, por ejemplo, ¿no es cierto? Si tú ves ahí, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 lados, claro, fíjate. ¿Sí? Peridrofenantreno, ¿no? Por la presencia de esta estructura, por ejemplo. Ahí lo ves, el fenantreno, el ciclopentano está acá, ¿no? Fíjate, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el famoso ciclopentano hidrofenantreno, que es típico de los esteroides en general. Ahora, el esteroide de mayor importancia, el esteroide más conocido, más importante, el principal en el organismo humano es el colesterol. Muy bien, Leonardo, el colesterol. Ya está. Profe, ¿y por qué el colesterol es el más importante? Porque a partir del colesterol se van a fabricar el resto de esteroides en el organismo. ¿Ok? El colesterol es algo así como la materia prima, ¿no? El ingrediente principal para fabricar otros esteroides. Es el precursor de muchos otros esteroides. Por ejemplo, a ver, primero, hay que saber dónde se fabrica colesterol. Profe, el colesterol es fabricado en el hígado, ¿cierto? ¿No? El hígado, las células hepáticas, los hepatocitos fabrican colesterol. Ya está. A partir de este colesterol se van a fabricar, como te dije, otros esteroides. Por ejemplo, las hormonas sexuales son esteroides, ¿no? Yo te mencioné cuando hablamos de las funciones de los lípidos, hablamos de una función endocrina, función hormonal, y ahí mencioné a las hormonas sexuales, ¿no? La testosterona, los estrógenos, la progesterona son hormonas sexuales. Ya, estas hormonas sexuales no podrían fabricarse si no existe primero colesterol. Primero tiene que haber colesterol. Una vez que hay colesterol, ese colesterol será utilizado como materia prima para formar, fabricar, sintetizar testosterona en los testículos y estrógenos en los ovarios. ¿Te das cuenta entonces la importancia del colesterol por eso, no? ¿Ya? Entonces tenemos, a ver, ¿qué esteroides conocidos? Ya, el principal de todos, el colesterol. Otro esteroide, la vitamina D, también es un esteroide. Nombre químico de la vitamina D, calciferol. El calciferol, ¿ya? O vitamina D.
calciferol. ¿De acuerdo? Luego tenemos, a ver, las hormonas suprarrenales. Ah, profe, ¿qué hormonas? Por ejemplo, el cortisol. El cortisol es una hormona que es sintetizada en las glándulas suprarrenales, ¿no? El cortisol, por ejemplo. ¿Ya? Las hormonas sexuales, ya hablamos, testosterona, ¿no? Estrógenos, por ejemplo. ¿Sí? Otro tipo de esteroides, a ver, los ácidos biliares. Los ácidos biliares, aquellos que emulsionan, emulsifican las grasas, disuelven las grasas. Ácidos biliares. ¿Ya está? Listo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ácidos biliares, hormonas sexuales, hormonas suprarrenales, vitamina D o calciferol, el colesterol, que es el más importante, por ejemplo. No podemos dejar de mencionar a un grupito de esteroides muy usados en medicina, muchachos. Muy usados en medicina. ¿Ok? ¿Cuáles son? Los famosos corticoides. Corticoides. ¿Sí? Seguramente tú alguna vez has tenido que tomar corticoides, ¿no? Para el tratamiento, sobre todo de enfermedades inflamatorias en las vías respiratorias, ¿no? Seguramente has escuchado hablar de la prednisona, la dexametasona, prednisolona, ¿sí? Seguramente has escuchado hablar de ese tipo de corticoides, ¿no es cierto? Claro, la cortisona también. Muy bien, Jeremy. Exacto. Muy bien, Gerald. Claro, ¿no? La dexametasona, nombre comercial, Dexacor. De repente lo conoces así como Dexacor, ¿no? Que es la dexametasona. Cuando uno está con inflamaciones en la garganta, una faringitis crónica, uno dice, mejor me voy a colocar una ampolla de dexametasona de frente para que me corte, ¿no? Claro, los corticoides son muy buenos antiinflamatorios. Son muy buenos antiinflamatorios. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con el uso de corticoides en exceso, porque también es cierto, pueden traer efectos secundarios. En los niños, por ejemplo, el uso excesivo de corticoides atrasa el crecimiento, retrasa el crecimiento, descalcifica los huesos, por ejemplo, altera el sistema nervioso cuando hay un exceso de corticoides, ¿no? En el uso de corticoides, ¿no? Altera la función de las glándulas tiroides, por ejemplo. En los adultos, ¿no? Cefaleas, dolores de cabeza intenso, ¿no? Problemas hepáticos, renales, por ejemplo, en el uso excesivo, ¿no? Descalcificación también de los huesos, ¿ya? Miopía, ¿no? Puede también provocar una visión, una visión corta, por ejemplo, ¿no? La miopía, ¿sí? Una disminución de la visión. ¿Ya está? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los corticoides y hay que usarlos solamente si son necesarios. ¿Sí? No hay que automedicarse tampoco. ¿Ya? Ojo. Muy bien. Listo. Ese es el caso de los lípidos derivados o esteroides o especiales. Tenemos los esteroides. Y para mencionar otro grupo también de lípidos especiales o derivados, tenemos los terpenos, ¿no? Y aquí tenemos básicamente pigmentos vegetales. Pigmentos vegetales, ¿no? La xantófila, que le da el color amarillo, ¿no? a los vegetales. La carotina, que le da el color anaranjado a los vegetales, por ejemplo. Esos son algunos lípidos terpenos especiales o derivados, ¿no? Algunas vitaminas también, la vitamina A, la vitamina E, la vitamina K, pertenecen al grupo de lípidos especiales. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien, muchachos. Hasta aquí
la parte de lípidos. ¿Todo bien?